Buenas noches, chicos. El día de hoy hacemos una nueva clase. El tema a tratar hoy es acerca de la tabla de frecuencia, ¿sí? Habíamos hablado en la clase anterior qué era la estadística y también habíamos visto que la estadística se clasificaba en dos grandes grupos, en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Ok? De ahí partíamos, ¿no? También, como les había indicado, la mayoría de los estudiantes eh, hacen estadística descriptiva, ¿sí? Hacemos estadística descriptiva, ¿ok? Entonces, vamos a compartir, les voy a compartir la lámina del día de hoy. Les decía, una de las estadísticas que vamos a tratar es la estadística descriptiva en este curso. Y esta estadística descriptiva nos dice que es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos para describir las características de una población o muestra. De aquí en adelante, nosotros vamos a trabajar solo con muestras, no con población. Y recuerde que la muestra, ¿sí? Es una parte de la población. ¿Ya? Ya lo habíamos visto en clase anterior, ¿no? Bueno, también habíamos hablado acerca de las variables, ¿no? Estas variables pueden ser variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, ¿sí? Son aquellas que describen una característica o atributos que no se pueden medir numéricamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, como ejemplo de variable cualitativa, decíamos el género, el color de ojos, el color de cabello, la nacionalidad, el deporte que practica, son ejemplos de variables cualitativas. Y las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir y expresar en términos numéricos, como la edad, el peso o los ingresos económicos, ¿no? Decíamos también que estas variables cualitativas pueden ser nominal u ordinal y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. ¿Ok? Entonces, esto habíamos tratado la clase anterior. Ahora, nosotros para recolectar los datos para cualquier investigación, nosotros tenemos que ver cómo recolectar esos datos. Nosotros podemos utilizar diferentes fuentes, como por ejemplo las encuestas, ¿sí? Podemos tener registros administrativos, podemos hacerlo por observaciones, experimentos, ¿ok? Son formas en las que nosotros podemos obtener los datos y con estos datos podemos hacer la respectiva estadística descriptiva, ¿ok? Entonces, para la recolección de estos datos, nosotros debemos de organizarlos. ¿Y cómo vamos a organizar estos datos? Mediante una tabla. Y esta tabla se la conoce como la tabla de frecuencia. ¿Qué es la tabla de frecuencia? Fíjense que son herramientas para organizar y presentar datos de manera clara y concisa. Entonces, imagínense ustedes si yo en este momento les pregunto a todos los estudiantes del BA acerca de su equipo de preferencia de fútbol en la Liga Ecuatoriana y voy a tener diversos resultados o diversa información. Algunos me dirán que son del Emelec, otros me dirán que son del Barcelona, otros me dirán que son del Orense, de la Liga, del Nacional, y habrán personas que no son hinchas de ningún equipo. Entonces, nosotros podemos organizar todo este conjunto de datos al momento de preguntar a los estudiantes del BA mediante una tabla de frecuencia.
¿Qué contiene esa tabla de frecuencia? Esa tabla de frecuencia, ¿cómo es? Su estructura está formada por unas frecuencias. ¿Qué frecuencias tiene esa tabla? Esa tabla tiene la frecuencia absoluta, frecuencia relativa o sus frecuencias acumuladas. Vamos a ver en este instante estas diferentes frecuencias. Déjenme compartir otro, otra lámina para que usted pueda ver las diferentes frecuencias y hacemos un ejemplo, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, estas son las diferentes frecuencias que tiene la tabla. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Dice, se refiere al número de veces que aparece cada dato o categoría en un conjunto de datos. Ya lo vamos a ver mediante un ejemplo. Y la frecuencia relativa no es otra cosa que la proporción o porcentaje que representa cada valor o categoría con respecto al total de datos. ¿Cómo se obtiene? Fíjense que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, estas dos frecuencias son las que tenemos, son las que van a estar presentes en la tabla de distribución o la tabla de frecuencia. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar cómo hacer esa tabla. Entonces, vamos viendo. Yo voy a usar en este momento Excel, pero usted lo puede hacer en una hojita, ¿no? Para que vaya viendo. Entonces, la variable que vamos a analizar equipos de fútbol, de su preferencia. Entonces, imagínense ustedes que si yo en este momento les pregunto, les pregunto sobre qué equipo de fútbol es de su preferencia. Entonces, algunos me dirán, profesor, soy del Barcelona, otros me dirán, soy del Emelec, otros me dirán, soy de la Liga, otros me dirán, soy del Orense, otros me dirán del Nacional, y hay alguien por ahí que me diga, profesor, yo no soy hincha de ninguno de esos equipos. ¿Ok? Entonces, estas son las diferentes respuestas que puedo obtener. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que los que dijeron Barcelona de este gran grupo, ¿sí? Me dicen, de Barcelona, me dicen que son unos 30. Del Emelec me dicen que son 20. De la Liga me dicen que son 10. De Lorense me dicen que son 6. Y del Nacional me dicen que son 4. ¿Ok? Y ninguno me dicen que son, imaginémonos que de ninguno me dicen que son 5. ¿Ok? Entonces, esta sería la frecuencia absoluta. Es decir, que si yo les pregunto, vuelvo y repito, a cada uno de ustedes de qué equipo de fútbol es de su preferencia, y aquí tengo algunos resultados. Me dijeron que 30 son del Barcelona, 20 son del Emelec, 10 de Liga, 6 del Orense, 4 del Nacional, y 5 personas me contestaron que son de ningún equipo, no tienen preferencia de ningún equipo. Entonces, a este valor que está aquí, a esto que hemos hallado, se lo conoce como frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta no es otra cosa que el número de veces que aparece, es el número de veces que aparece el dato en mi muestra. Vuelvo y repito, aquí puedo decir que 30 veces
¿sí? 30 veces o 30 personas dijeron que son hinchas del Barcelona. 20 del Emelec, 10 de Liga, 6 de Lorense, 4 del Nacional y 5 personas respondieron que no son hinchas de ningún equipo. Entonces, a esa se la conoce como frecuencia absoluta. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro tipo de frecuencia que se lo denomina frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Ese es otro tipo de frecuencia que aparece en esta tabla. ¿Ok? ¿Cómo encontramos la frecuencia absoluta acumulada? Como la misma palabra lo dice, vamos a ir acumulando la frecuencia absoluta. El primer valor será el mismo, 30. El segundo valor, 30 más 20, 50. El tercer valor, 30 más 20 más 10, será 60. El siguiente valor, 30 más 20 más 10 más 6, será 66. ¿Sí? El siguiente valor será 66 más 4, 70. Voy sumando 30 más 20 más 10 más 6 más 4. Y el último, sumo todo y sería 75. ¿Ok? Ese sería entonces la frecuencia absoluta acumulada. ¿Me dan un minuto, por favor? Ya les muestro. Espérenme un momentito. Ok, entonces les muestro otra vez. Entonces, esa sería la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos ahora a interpretar estos datos de aquí. Ya le doy paso, señorita Evelyn Figueroa. Deje terminar la clase, anote su pregunta y la atiendo en un par de minutos. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que si yo sumo todos estos valores de aquí, si yo lo sumo todos estos valores de esta columna, el resultado de la suma de todo esto, ¿sí? Es 75. ¿Qué significa ese valor de ahí? Ese valor de ahí significa que este es el tamaño de la muestra. ¿Qué significa el tamaño de la muestra? Que a 75 personas les pregunté sobre la preferencia de equipo de fútbol, ¿sí? A 75 estudiantes. Entonces, este valor que he hallado, que es la suma de todos estos, ese valor debe coincidir con el último valor de mi frecuencia absoluta acumulada. Este valor debe coincidir con el de acá. Entonces, dado estas dos columnas, esto es muy fácil de hallarlo. Ahora viene la interpretación. ¿Qué interpretación usted puede dar? Vamos a sacar una conclusión. Podemos decir, de los 75 estudiantes, ¿sí? Coma, 30 tienen como preferencia, podemos poner al Barcelona, al Barcelona. ¿Sí? Esa podría ser una conclusión. Otra conclusión podemos decir, 66, podemos decir, 66 estudiantes, fíjense ustedes, este valor de aquí, este de aquí, 66 estudiantes, ¿sí? Tienen como preferencia, tienen como preferencia, tienen como preferencia, ¿a qué equipos?
a los siguientes equipos. Como se está acumulando, yo puedo poner a qué equipos. Los 66 prefirieron a Barcelona, Emelec, Liga y Orense. ¿Ok? Entonces yo puedo poner al Barcelona, Emelec, Liga y Orense. ¿Ok? Entonces, fíjense ahí, son dos conclusiones que yo he sacado de acuerdo a mi tabla de frecuencia, como ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a incrementar otra frecuencia. Y la siguiente frecuencia es la frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es aquella frecuencia que me da la proporción o el porcentaje de acuerdo a las respuestas que he obtenido. ¿Cómo encuentro, cómo hallo la frecuencia relativa? Si ustedes se acuerdan, hace un momento les había indicado que la frecuencia relativa no es otra cosa que la división ¿de quién? De la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. Entonces yo tengo que dividir 30, vamos a dividir este valor de aquí, 30 dividido para 75. Y ese es el valor que obtengo. 30 dividido para 75 me da eso. ¿Cómo encuentro el otro valor? La frecuencia absoluta dividido para el tamaño de la muestra. Entonces será 20, este valor, usted coja su calculadora, 20, y divídalo para el tamaño de la muestra. Es ese valor de ahí. El siguiente valor es 10, ese valor que está aquí, 10, lo divido para el tamaño de la muestra, que es esto, y me da ese valor de ahí. El siguiente valor, ¿cómo encuentro la frecuencia relativa? Me dice que es la frecuencia absoluta dividido para el tamaño de mi muestra. Ahí está. Lo mismo con el siguiente valor, que sería 4, dividido para el tamaño de mi muestra. El siguiente valor, lo mismo haríamos, ¿no? Este valor dividido para el tamaño de la muestra. Y así hemos encontrado la frecuencia relativa. Usted lo puede redondear a dos decimales, ¿ok? A dos decimales. Entonces, si usted coge la calculadora, usted coja los dos decimales nada más. Entonces, los dos decimales serían esos de ahí. Esta sería la frecuencia relativa. ¿Qué significa la frecuencia relativa? Es el porcentaje. Por ejemplo, una conclusión podemos decir, de los 75 estudiantes del bachillerato acelerado, el 40%, podemos decir el 40%, son hinchas del Barcelona, Fíjense ahí. Podemos decir acá, el 8% tienen como preferencia de equipo de fútbol a quién, al Orense. Entonces, fíjense, son diferentes conclusiones que podemos sacar de la tabla, si se dan cuenta, ¿no? El 8%, ahí está, esto significa el 8%, es el Orense. El 40% del Barcelona, ¿ok? También podemos decir el 5%
de los estudiantes prefieren al nacional. ¿Ya? Entonces, así como hemos sacado la frecuencia relativa, también podemos encontrar la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Vamos a ver cómo encontramos eso siguiendo el mismo procedimiento de la frecuencia absoluta acumulada. En cambio, acá será la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa acumulada? Acumulando las frecuencias relativas. Entonces, el primer valor coincide, 0,40. El primer valor es el mismo, ¿sí? El siguiente valor es la suma, 0,40 más 0,27, 0,67. El siguiente valor, 0,40 más 0,27 más 0,13, lo sumamos y eso me da 0,80 o 0,8, que es lo mismo. 0,40 más 0,27 más 0,13 y más 0,08, eso me da 0,88. Vamos acumulando. 0,40 más 0,47 más 0,13 más 0,8 más 0,05, eso me da 0,93. Y la suma de todo esto me da el de aquí, que es 1. ¿Ok? Entonces, la frecuencia relativa acumulada se va acumulando la frecuencia relativa. ¿Ok? ¿Sí? El primer valor siempre es el mismo. El segundo es la suma del primero con el segundo. El tercer valor es la suma del primero, segundo y tercer valor. El cuarto valor, el 0,88, ¿de dónde lo saco? 0,40 más 0,27 más 0,13 más 0,08 es 0,88. Y así sucesivamente. Ojo, si yo sumo todo esto, si yo sumo todo esto, eso me tiene que dar 1. O me puede dar 0,99 o 1,01, que es lo mismo, es 1. Este valor de aquí debe coincidir con el último valor hallado de la frecuencia relativa acumulada. Debe ser el mismo valor, ¿sí? Así como la suma de la frecuencia absoluta debe coincidir con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vamos a hacer una conclusión. Podemos decir que el 67% de los estudiantes del BA, del bachillerato acelerado, prefieren, prefieren al Barcelona y al Emelec como equipos de fútbol de su preferencia. ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿por qué le pongo el 67%? Porque este es el que se acumula. ¿Y cuáles son los datos que se acumulan? El Barcelona y el Emelec. Yo puedo decir que el 88% son hinchas del Barcelona, Emelec, Liga y Orense. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjate las diversas conclusiones que he obtenido en esta tabla de frecuencia. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto de datos, un gran conjunto, yo puedo resumirlo en una tabla de frecuencia, donde la primera columna van los datos de mi variable cualitativa, en este caso equipo de fútbol. En la siguiente es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que aparece este dato. Es decir, que 30 personas dijeron que son hinchas del Barcelona, 20 del Emelec y así sucesivamente. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Es lo que se va acumulando en la frecuencia absoluta.
El primer valor es el mismo. El 50 sale de la suma de 30 más 20. El 60, 30 más 20 más 10. El 66, 30 más 20 más 10 más 6. Y así sucesivamente. Si yo sumo la frecuencia absoluta, el último valor es el tamaño de mi muestra. Y este valor debe coincidir con el último de mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo saco, perdón, la frecuencia relativa? Este valor de 0,40, ¿cómo lo saco? Dividiendo 30 para 75, es decir, la frecuencia absoluta dividido para el tamaño de la muestra. ¿Cómo saco el 0,27? 20 dividido para 75. ¿Cómo saco el 0,13? 10 dividido para 75. ¿Cómo saco el 0,08? 6 dividido para 75. ¿Ok? Y así sucesivamente, el 0,05, 4 dividido para 75. La suma de mi frecuencia relativa siempre debe ser 1. Y la frecuencia relativa acumulada, como la misma palabra lo dice, voy acumulando mis frecuencias relativas. El primer valor siempre es el mismo, 0,40 o es lo mismo 0,4. 0,67 es la suma del primer valor con el segundo de mi frecuencia relativa. El tercer valor, 0,8 o 0,80, es 0,40 más 0,27 más 0,13. El 0,88, 0,40 más 0,27 más 0,13 más 0,08 es el 0,88. Y así encuentro la frecuencia relativa acumulada. Estos dos valores deben de coincidir. Y así hemos hecho la tabla de distribución de frecuencia y hemos obtenido, ¿sí?, 5 conclusiones de la tabla. ¿Ok? Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Pauso la grabación y continuamos con las preguntas. ¿Ok?